son casi los mismos conectados. Uno es desde el transporte, es decir, el movimiento de los contaminantes en los medios, y otro en particular sobre lo que es la contaminación en sí, solamente, exclusivamente en la parte atmosférica, que sería en el medio aire, que también de alguna manera está relacionado con la primera unidad. Por lo cual es importante que, para no confundir las cosas, que las veamos todas juntas. De ahí que vamos a ir, entonces, todo esto está en el apunte. Esto que dice transporte contaminante, contaminación atmosférica, también la ven, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, acá está todo lo que contiene estas unidades, es sobre el transporte contaminante, sobre la evaluación de la contaminación, la calidad del aire, los tipos de emisiones y la clasificación de los equipos de mediciones de esas contaminaciones. Y la pregunta de rigor, cuando digo de rigor, es la pregunta, lo primero que uno le pregunta a alguien: ¿qué se entiende por contaminación? ¿Cuándo consideramos que es una contaminación? Y nosotros acá hemos puesto algunas cosas sobre las cuales dice que es cualquier estado físico, químico o biológico indeseable en un medio que resulte potencialmente adverso para la salud, aunque no sea necesariamente dañino. Lo podríamos involucrar en estas tres patas para considerar en forma macro, es decir, general, es decir, que puede llegar a ser, tomando estas tres partes: física, química o biológica. A veces solamente uno dice, bueno, hay una contaminación química, siempre se hace la idea que tiene que haber alguna sustancia nociva de origen industrial, de algún proceso, pero no necesariamente. Puede ser inclusive por material particulado, que puede haber una contaminación. No se hagan solamente la idea que la contaminación es en el agua, puede ser en el suelo, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando el aire. Y después acá podríamos abrir un abanico de sitios o de espacios o de medios que pueden llegar a ser referidos a alguno de estos o inclusive adicionales, como por ejemplo, si tomamos el medio aire, que después lo vamos a ir desarrollando, ¿qué contaminación podríamos llegar a tener? Inclusive contaminación visual. ¿Vieron cuando nosotros vimos en la unidad número 3 el medio perceptual, que era el que se evaluaba cuando nosotros producimos una obra o estamos desarrollando un proyecto en el cual tiene que ver con una afectación a lo que es el medio perceptual en forma negativa? Eso sería una contaminación de carácter, digamos, perceptual, una contaminación visual. Es decir, si estamos llenando de cartelerías, si estamos llenando de cables aéreos, si estamos llenando de una serie de elementos que no son adecuados para un determinado medio, esa es una contaminación también visual. Eso también se lo evalúa desde el punto de vista ambiental. La contaminación de ruidos, de vibraciones, también son contaminaciones que se las consideran. La contaminación térmica, que después también la vamos a ver. La contaminación térmica, si nosotros estamos tirando líquidos a altas temperaturas a cursos de agua donde hay una cierta reserva hitícola y que esos peces se ven afectados en su evolución para poder procrear, para poder formar sus crías y demás, en los cuales se puede llegar a ver afectados. ¿Por qué? ¿Por qué hay altas temperaturas? Por plantas de tratamiento, por ejemplo, una planta de energía geotérmica, termoeléctrica, que esté evacuando sus líquidos de refrigeración a ciertas temperaturas.
aún así teniendo plantas de tratamientos de sus líquidos, pero igual puede llegar a evacuar de cierta cantidad de temperatura en el medio, esa también se considera una contaminación en el medio agua. Entonces, podríamos llegar a generalizar en un montón de aspectos que existen también contaminaciones. Pero nos vamos a centrar en la primera definición en esto, cualquier estado físico, químico o biológico. Cuando hablamos de biológico podemos tener inclusive un laboratorio en el cual hacen análisis clínico, por ejemplo, o ensayos o investigaciones, y no tienen los procesos adecuados de tratamiento y se los vuelcan en forma irregular a los distintos medios. Eso también puede llegar a hacer un flujo, un vector de contaminantes por origen bacteriológico o por virus o por lo que sea que se esté contaminando el medio. Entonces, vuelvo a leer que sería cualquier estado físico, químico o biológico indeseable en un medio que resulte potencialmente adverso para la salud, aunque no necesariamente dañino. Otro de los contaminantes que también, que no necesariamente puede llegar a ser dañino, también en una contaminación aérea, que podría llegar a ser una contaminación odorífica. Por ejemplo, un frigorífico o una planta de fundición o lo que sea, que emite ciertas sustancias al medio y esas son percibidas por la población, en el cual también es un contaminante de olor, que puede llegar a producir molestias, es algo de una de sensibilidad según las características del contaminante y según la percepción de la población, pero puede llegar a ser bastante molesto hasta tener inclusive hasta contraer algún tipo de patologías, por una presencia crónica, porque son ni más ni menos, los olores son moléculas que están presentes en el aire y que van arrastrando algunos de esos contaminantes en los cuales tienen la percepción de esos olores, que puede traer molestias a la salud. Entonces dice acá origen. Se suele asociar a un proceso originado por el hombre, que no necesariamente, ¿no? Pero en este caso, es lo que estamos observando es desde el origen antropológico, ¿no? Por una acción del hombre. Dice, se suele asociar a un proceso originado por el hombre. Sin embargo, acá dice, las ocasiones, la naturaleza de cierta sustancia y su alteración son los responsables de la contaminación. En este caso se denomina contaminación endógena, es decir, en el propio sitio. Por ejemplo, el contenido de arsénico en aguas subterráneas o la marea roja con origen natural, pudiendo ser elementos nocivos para la salud de acuerdo a las concentraciones halladas. Es decir, que si nosotros tenemos una erupción volcánica, por ejemplo, que es de origen natural, o el lavado inclusive de ciertos minerales en forma natural y que eso van a los cursos de agua, también es una cuestión de origen natural, una contaminación que nosotros vamos teniendo. Entonces las características de los cursos de agua no son adecuadas para hacer uso tal cual como son, por lo cual tiene una contaminación ya de tipo natural. Cuando los aportes de contaminantes son externos, frecuentemente como resultado de las actividades antropogénicas, en lo que a nosotros nos interesa evaluarlos en este caso, sobre todo lo que nosotros podamos llegar a hacer, dice, se denomina contaminación exógena. Es decir, que nosotros estamos haciendo algo desde afuera en el cual estamos contaminando el medio. Entonces dice, la contaminación de origen antrópica es significativamente más importante que la de origen natural. ¿Por qué? Porque se entiende que la de origen natural está en una contaminación que puede llegar a ser en forma continua o estabilizada,
a diferencia de la que nosotros podemos llegar a hacer como desde el punto de vista externo, que podemos, si pueden apagar el micrófono, por favor, desde el punto de vista externo, puede llegar a ser muy aguda y que puede alterar sustancialmente en forma abrupta al medio y afectar obviamente esa normalidad que pueda llegar a tener el medio que estamos analizando. Bueno, siguiendo con esto, dice, característica del proceso. La contaminación no se refiere únicamente a una alteración química, bueno, lo que ya dije antes, del medio. También está la contaminación física, refiere a la alteración de las propiedades como la temperatura, el color, la turbidez, la radiación, la contaminación lumínica y la acústica. Entonces, fíjense cuántos son lo que estamos hablando, ¿no? De cuántos son. Es decir, cuando tenemos un exceso de elementos que alteran las condiciones normales de convivencia y de poder desarrollar nuestras actividades y que estamos incentivados con ciertos flujos de elementos que nos alteran, por ejemplo, si estamos en una autopista y estamos con una serie de cartelerías, de publicidades y que puede alterar la normal circulación, bueno, se puede llegar a considerar que eso es una contaminación visual significativa. Si tenemos un exceso de carteles LED en una autopista, un exceso de carteles LED también que saca de la concentración, o en una ciudad en la cual hay un exceso de luminarias por cartelerías publicitarias y demás. Yo no sé si ustedes observaron que en la ciudad de Buenos Aires se ha restringido justamente eso, especialmente en la zona del microcentro y en las zonas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que se ha restringido la cartelería. Ha bajado la cartelería justamente, especialmente aquella cartelería, no solo la estática, sino la de movimiento, porque genera distracción y una alteración a la concentración justamente que uno necesita, no solo como peatón, sino también como conductor de un vehículo. Entonces eso también se ha analizado y se ha tomado en cuenta este tipo de cosas, porque son de alguna manera contaminantes al medio. La contaminación biológica se refiere principalmente a la floración de microorganismos como las cianobacterias, que esto también consideramos. Entonces dice clasificación según el medio del suelo, hídrica y atmosférica, en los distintos medios que nosotros nos vamos a concentrar en el análisis. Dice según la condición alterada, que puede ser, como vimos recién, química, física o biológica. Entonces, tipos de contaminación. Contaminación del suelo y del subsuelo. Nosotros cuando tenemos, ustedes lo van a ver en mecánica de los suelos, cuando analizamos el extracto de estructura del suelo que nosotros tenemos a nivel de la corteza terrestre, el primer manto, que es un manto natural, en el cual es un suelo que se llama de tipo vegetal, y después tiene otras características edafológicas, es decir, características en todo el corte que nosotros hagamos del suelo. Tiene hay distintos mantos de distintos espesores y de distintas características que pueden llegar a ser suelos arcillosos, suelos limosos o mezcla de ambos, o inclusive después vienen los suelos arenosos y gravosos, es decir, con determinadas características. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da la característica de cómo va a ser en la estructura del suelo, cómo va a ser el poder de filtración. Cuanto más los granos estén abiertos, más fácil de permeabilizar
Cuanto más separado, abierto me refiero que separado los granos unos de otros y que haya más espacio vacío entre ellos, va a ser más fácil de que penetre no solamente las aguas de lluvia o cualquier cosa que se derrame a nivel de la superficie, sino después eso va a permitir que inclusive se sature o del contaminante o de lo que sea, y altere las condiciones del suelo o del subsuelo. Entonces, acá hablamos de filtración de sustancias en el suelo que genera alteraciones físicas y químicas y que hace que se altere las aguas subterráneas o imposibilite el crecimiento de vida. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Nosotros cuando tenemos en el subsuelo, tenemos distintas napas a distintos niveles, esas pueden llegar a contaminarse, sean por una actividad que puede llegar a ser industrial, o porque puede llegar a ser por un accidente, por un derrame, o puede llegar a ser inclusive por contaminaciones producto del desarrollo de vida, de la actividad humana. Es decir, que nosotros tenemos pozos sépticos en los cuales en esos pozos hay filtraciones al subsuelo en los cuales puede llegar a afectar la calidad de las aguas subterráneas. Entonces, son todas cosas que nosotros estamos analizando desde el punto de vista antropogénico, ¿no? Dice contaminación hídrica, efecto de la emisión y liberación en las aguas de sustancias contaminantes, se dificulta o altera la vida y su uso haciéndola no potable. Incluye la contaminación marítima de mares y océanos. Es decir, que acá podemos llegar a considerar en esto no solamente las aguas del subsuelo, sino a nivel de superficie, que pueden ser los cursos naturales de agua a cielo abierto, como son los cursos de arroyos, o inclusive lagos, o inclusive los mares, como menciona acá, y océanos, que podemos llegar a nosotros a arrojar, no necesariamente sustancias que pueden llegar a ser de origen industrial, sino inclusive las que nosotros desperdiciamos y que van, en definitiva, elementos sólidos que van hacia los mares y terminan en los océanos, ¿no? Como pueden llegar a ser los plásticos, que hoy por hoy se menciona mucho en los medios, el grave problema de los mares a través de los plásticos y que afectan considerablemente la vida, justamente la vida de los peces, justamente por la existencia de estos grandes contaminantes que nosotros arrojamos al mar. Contaminación atmosférica surge de la liberación de sustancias químicas a la atmósfera, contaminación radiactiva producida por la liberación de material radiactivo y contaminación térmica generada por el cambio de temperatura en el entorno o en diferentes medios. Muy bien. Entonces, tipo de contaminación también decimos contaminación lumínica, emisión de luz fuera de lo que sería natural, provocando problemas como la pérdida de orientación o los cambios en el biorritmo. Contaminación acústica, la emisión de sonido en una proporción, frecuencia, tono, volumen y ritmos excesivos. Esto también puede llegar a ser productos de industrias o productos de tránsito o de distintos medios, que pueden llegar a ser no necesariamente el tránsito vehicular, sino ferroviario, por aeropuertos, por naves aéreas. Es decir, Un evento también. un evento Deportivo, también social. deportivo, creo que lo habíamos mencionado también la vez pasada, ¿no? Creo que una de las primeras clases, cuando hablábamos de que ya no se hacen más eventos
en la cancha de River porque había intercedido la comunidad, creo que eso ya lo comentamos, que por el exceso de ruidos la gente recurrió a presentar un recurso de amparo y con eso frenó que supuestamente no se pueden hacer ningún evento que no sean de carácter deportivo en el estadio de River Plate, ¿no? Porque no estaban dadas las condiciones para conservar en el sitio los ruidos que provocaba los grandes equipos de audio que existía ahí en ese tipo de eventos. Bueno, contaminación visual, alteración del medio en base a estímulos visuales que no tienen que ver con la luminosidad, ya lo mencionamos. Contaminación electromagnética, derivada del uso de elementos eléctricos que generan fenómenos electromagnéticos, pueden generar desorientación y daños en diferentes animales, como por ejemplo las torres de alta tensión, que son esas torres que ustedes ven que están dispersas que hacen varios kilómetros y atravesando grandes campos. Esos, si van ustedes dentro de la zona del campo de la existencia de esas torres, o si se acercan, por ejemplo, en una estación transformadora de corriente eléctrica, van a notar la presencia de esos campos electromagnéticos muy significativos que pueden alterar inclusive el buen funcionamiento de equipos electrónicos, y alterar inclusive las condiciones de salubridad de las personas cuando están expuestas a mucho tiempo a este tipo de campos electromagnéticos. Bueno, contaminación alimentaria, presencia de sustancias en los alimentos que provocan efectos de diferentes envergaduras en quienes lo consumen, como por ejemplo, hola. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Justo cuando habló de los animales, se me ocurrió, la contaminación siempre está vista desde el punto del hombre, de cómo afecta al hombre, ¿no considera también a los animales? Buena la pregunta. Cuando hablamos de contaminación, siempre tiene que ver con el medio. Ustedes fíjense cuando hablamos y leímos el artículo 41 de la Constitución y lo que habla la Ley General del Ambiente y las leyes ambientales. Habla del ambiente. El ambiente es todo. Y una de las primeras clases dijimos que primero existía en el ser humano a nivel global, existía como que el centro era el hombre y todo lo demás era accesorio. Hoy el hombre es parte del medio, no es el centro, es parte del medio. Y para que el hombre pueda subsistir, debe existir también otras partes que conforman el medio, entre ellos la naturaleza, todo lo que conforma el ecosistema. Sin ello, el hombre no pudiera existir. Sí puede existir el resto sin el hombre, porque nosotros no vinimos primero y después se generó el planeta. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, a partir desde hace unos cuantos años a esta parte, de acuerdo a todas las conferencias internacionales que se vienen tratando a nivel global, justamente lo que se está hablando y lo que se está indicando en este tipo de políticas internacionales es justamente esto. La presencia del hombre no tiene nada que ver con respecto a dónde estamos focalizando nosotros. Estamos focalizando que lo importante es todo, no el hombre solamente.
Para que pueda subsistir el hombre, tiene que existir el resto de las cosas. ¿Está? Entonces, si lo mencionamos o no, siempre cuando hablamos del medio ambiente o el ambiente en sí, estamos hablando todo, inclusive todo aquello que no tenga que ver con los animales, como por ejemplo la parte cultural, que también lo habla la Constitución Nacional. ¿Está? No sé si queda... Sí, sí, profe, quedó clarísimo, gracias. Entonces, y esto también viene a colación que lo que pasa que es como todo, nosotros lo tomamos como secundario, por ejemplo, si hay alguna especie en peligro de extinción, y bueno, lo mencionamos solo como que existe una especie, una preocupación, muy bien, pero no vamos al origen del por qué esa especie y cuáles van a ser las consecuencias después que van a traer. Por eso es importante que nosotros hayamos visto la unidad número 2 sobre cada una de estas partes que conforman el ambiente, cada una de las partes que conforman la estructura de los ecosistemas, para que lo consideremos que esté en equilibrio. Si existe una especie que está en peligro de extinción, se produce lo que se llama un desequilibrio en el ecosistema, por lo cual eso también va a traer aparejado indirectamente después consecuencias de vida y que la va a padecer en definitiva también el ser humano porque somos parte de eso. ¿Está? Es decir, nosotros lo vemos todo en forma muy lineal y no lo vemos proyectado de acá a varios años. Varios años no significa 5 años, puede llegar a significar varios, quizás décadas, o varios siglos, también inclusive pueden llegar a producirse, que quizás puede llegar a producirse cosas relativamente lentas y que pueda llegar a padecer generaciones futuras, como dice la Constitución. ¿Alguien quiere agregar algo más? El sistema este de comunicación por acá por video, clase por video o lo que sea, nos limita un poco al diálogo, pero a mí sí me interesa la participación porque el material está puesto en la plataforma, lo pueden leer inclusive ustedes, nosotros acá, esto es para hacerlo un poco más interactivo y que ustedes también puedan participar y se saquen las dudas, no se queden con las dudas. Y aquel que quiera aportar algo, por más que no tenga duda o que quiera aportar porque vio, porque escuchó, porque leyó o por lo que sea, es interesante también escucharlo y que se pueda expresar. Entonces, esto quiero hacerlo abierto porque si yo no lo llego a dar, el material, porque no alcanza el tiempo, bueno, ustedes después lo leerán en su debido momento cuando corresponda. ¿Está? Bueno, estábamos con el último punto que era contaminación alimentaria y decíamos con respecto a todos aquellos aditivos que se hacen o manipulación de los alimentos que se hacen y que de alguna manera se alteran el desarrollo natural de estos alimentos que nosotros después terminamos ingiriendo. Inclusive después en el proceso de fabricación, en el proceso de fabricación, porque nosotros tenemos un proceso hoy por hoy de fabricación de alimentos que nada tiene que ver con hace un siglo atrás. Es decir, fundamentalmente pasa por el hecho de, mayormente somos la población global, es población de ciudades, los alimentos tienen un proceso de industrialización totalmente distinto a lo que se hacía hace un siglo atrás, el nivel de conservación es totalmente diferente, por lo cual hay algunos aditivos o algunos elementos que pueden alterar en la calidad de vida o la calidad de estos tipos de alimentos. Entonces, de alguna manera, estamos colocando aditivos que no son de todo natural. Y según la proporción que se agreguen algunos u otros elementos, pueden llegar a ser inclusive nocivos a la salud.
o inclusive, estos son en los procesos de industrialización e inclusive en los procesos de desarrollo de estos cultivos, con agroquímicos, con elementos que se usan, o de manipulación genética para evitar plagas o que puedan desarrollarse con determinadas características de forma o, por ejemplo, el maíz, para que tengan determinado tipo de granos, de color y de forma, está manipulado genéticamente, y que puede llegar a ser, según la característica de esos procesos de plantación, puede llegar a tener inclusive hasta de algún tipo de contaminante en la alimentación, considerada como contaminante en la alimentación. Profe, una consulta. Sí, sí. En la contaminación alimenticia, creo que decía. Alimentaria, sí. Alimentaria, también entraría lo que era la soja transgénica. Y sí, podemos llegar a contemplarla dentro de lo que es esto de la soja transgénica. Y hay muchos elementos que están manipulados, inclusive están manipulados no solamente a nivel genético, las plantas, sino ya se están haciendo con los animales. Con los animales también ya se están haciendo, que también tiene que ver de alguna manera, muchas veces que tienen que ver con el crecimiento inmediato, como por ejemplo el caso de los pollos, que están influenciados con cierto tipo de vacunas o cierto tipo de elementos que se les colocan para poder tener un desarrollo inmediato y salir obviamente inmediatamente a la comercialización. Entonces, este tipo de cosas también hacen a todo este tipo de contaminación que nosotros estamos hablando. Pregunto, ¿alguno sabe cómo es lo de la soja transgénica? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Está al tanto de qué es lo que se modifica? Creo que es porque... No. Ahí sí hablo. Habla, Flor. De que era como una modificación genética que se hacía en la semilla para que responda a un... ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre, pero es como un pesticida eso. Para que no se dañe. Exacto. Sí, lo que se hace es modificarla genéticamente justamente para que cuando uno tiene un campo, ¿no? En el campo no crece nada más lo que uno quiere. Está lleno de todo lo que se llama ¿cómo se dice? De pasto, por así decirlo. Hablando en criollo. Eso, de maleza, hablando en criollo. Entonces, lo que se hace es modificarla genéticamente para que resista un pesticida llamado glifosato. Que ahí está todo el tema, ustedes habrán escuchado de Monsanto y todo. Perdón, y profe. toda esa historia. Sí. El efecto igual adverso en un punto de la soja transgénica no es no tanto por la soja transgénica en sí, sino justo por el glifosato. Sí, o sea, es el contaminante presente en la soja, no el cambio del gen de la soja. Lo que en realidad no en sí el glifosato presente en la soja, porque las cantidades que terminan en el alimento son trazas, son muy poquitas, sino la metodología de aplicación del glifosato, que es y la manipulación en sí del elemento. Porque el glifosato en cantidades chiquitas no hace mucho, pero cuando, por ejemplo, si alguien está manipulándolo y no lo hace de forma adecuada, con los elementos de protección necesarios, es muy nocivo para la salud. Y después tenemos el problema de cómo se aplica. Que acá, no sé si vieron, se hace como con una avioneta que va pasando, y ahí está el tema de que si hay poblaciones cercanas, a la larga, es un tema muy nocivo para la salud. Pero sí, el problema en sí no es la soja transgénica, no es que uno va a morir por comer soja,
sino por justamente Profe, este pero pesticida. el consumo excesivo de soja transgénica es perjudicial. No, no está comprobado eso. Ah, no está. No, no. Está mal informado entonces yo. Es que es muy común creer eso, pero no hay ningún en realidad estudio científico que en sí el elemento transgénico y todo eso sea nocivo para la salud. No es que a mí no me pago Monsanto para decir esto, pero no hay ningún ni a favor ni en contra, digamos. Están ahí, eso. Si no, el problema es el del glifosato. Ok, se entiende. Más allá de todo esto, para agregar algo, cuando algo responde a algún contaminante nocivo a la salud o algún elemento, por lo general esto es a largo tiempo, es decir, que puede llegar a ser en 20, 30 años que se pueda llegar a hacer una traza y un seguimiento de ese contaminante para confirmarlo si fue o no nocivo. Es decir, esto los resultados no es inmediato, a menos que exista una intoxicación inmediata que uno lo pueda detectar, pero como dijo recién Tayel, no está comprobado. Sí, Hay otro dato que quería dar, sí. es que entre 3 países en el mundo, que son Brasil, Argentina y Estados Unidos, concentramos el 90% de lo que es cultivo transgénico. Es algo muy cultural de nosotros. O sea que... Y de hecho en ciertos países de la Unión Europea está limitado el uso no de la soja transgénica y todo esto, sino del glifosato en sí, del contaminante. Y con respecto a esto, el tema de la aplicación de estos glifosatos o fertilizantes o elementos que se vuelquen sobre los cultivos, justamente ha salido varias veces en los medios noticias que la población se opone a determinado tipo de uso de estos elementos. ¿Por qué? Porque los campos están cultivando ya no dentro del límite en sí del campo, sino se está extendiendo a muy cerca de las ciudades. Y justamente cuando hace el tema del barrido con este sistema por medios aéreos, no se concentra esa nube de sustancia sobre el cultivo en sí, sino los vientos los van barriendo y van cayendo sobre las poblaciones. Y no solo contamina en forma directa a las poblaciones, sino contamina inclusive los cursos de agua y que terminan esos yendo a los lugares donde después van a hacer uso de esas aguas. Entonces, fundamentalmente, la contaminación se está refiriendo a este tipo de situaciones que se presentan. Bueno, siguiendo. Extensión de la fuente. Dice, punto A. La fuente se localiza en un punto, chimeneas, desagües, pérdidas. Lineal, si se produce a lo largo de una línea, se asocia principalmente a rutas aéreas, marítimas y terrestres. Bueno, acá dice, por ejemplo, la contaminación acústica, química y residuos arrojados a lo largo de una autopista o los desechos de combustión de un avión en vuelo. Y difusa cuando la contaminación llega al ambiente en forma distribuida, la contaminación de suelos y acuíferos por fertilizantes, la contaminación de suelos cuando la lluvia arrastra contaminantes atmosféricos, lluvia ácida. Entonces acá lo podemos ver también de acuerdo a la extensión, podemos ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, una contaminación como pudo haber sido, como fue, mejor dicho, la de Chernobyl, que no se concentró exclusivamente en la zona de allí donde se produjo el accidente, sino eso fue prácticamente en la zona del hemisferio norte, con el menor grado de radiación se llegó, pero de alguna manera hubo una concentración a lo largo del tiempo, no fue puntual, exclusiva, sino fue abarcando en forma difusa, fue abarcando en distintas regiones que fueron afectados de distintos países. Por lo cual, cuando nosotros decimos que estamos produciendo alguna situación,
de contaminación no está circunscripta quizás a un territorio exclusivamente porque se produjo ahí. La fuente puede estar ahí, pero la contaminación puede salir de los límites de la ciudad, del territorio donde está esa fuente. Es decir, si puede llegar a abarcar varias provincias, como por ejemplo si nosotros analizamos acá en nuestro país, o inclusive ir más allá de las fronteras. Bueno, degradabilidad de los contaminantes. Son no degradables aquellos que no se descomponen por procesos naturales, por ejemplo el plomo, el mercurio, todo lo que significan metales pesados. La degradación lenta o persistente, aquellas sustancias que se introducen en el medio que necesitan décadas o más tiempo para degradarse. Por ejemplo, los plásticos, los que mencionamos antes, que van por ejemplo, a los cursos de agua, y lo que terminan es, con el tiempo, a resquebrajarse, a romperse, a degradarse, pero los microplásticos quedan y contaminan. Esos son ingeridos por los peces y terminan en muchos casos muriéndose o exterminando determinado tipo de especies. Contaminantes degradables o no persistentes se descomponen completamente o se reducen a niveles aceptables mediante procesos naturales, físicos, químicos y biológicos, por ejemplo el metano. Biodegradables, contaminantes químicos complejos que se descomponen, metabolizan en compuestos químicos más sensibles por la acción de organismos, por ejemplo las aguas residuales. Bueno, acá tenemos la ingeniería y la contaminación. Dice, para la ingeniería civil, el principal objetivo es contribuir con la sociedad haciendo uso de los recursos naturales para poder avanzar con la infraestructura, satisfaciendo las necesidades de la población. Los procesos de contaminación están involucrados en 3 ámbitos. Las emisiones generadas en el ámbito de la construcción y las industrias asociadas, por ejemplo, el cemento, acero, etcétera. Nosotros no nos podemos concentrar exclusivamente sobre las emisiones que producimos nosotros, por ejemplo, en una obra de construcción, ¿qué hacemos? Hacemos diferentes actividades, acciones, como las que analizamos en la unidad 3, distintas acciones que son altamente contaminantes, porque pueden llegar a ser por ruidos, vibraciones, o contaminación a la atmósfera, como por ejemplo mucho material particulado, pero también tenemos que analizar cuáles son los orígenes de los materiales que nosotros usamos en la construcción, que producen grandes emisiones, como por ejemplo la industria, como dice acá, industria del cemento y del acero. Hay otras, o cualquier otro elemento que nosotros usemos, distintos combustibles que producen, cuando hacemos toda la huella, como ahora hablan de la huella del carbono, la huella de la contaminación en sí que pueda llegar a tener cada uno de estos elementos que estamos analizando, también tenemos que hacer todo el seguimiento del proceso de fabricación o de producción o de extracción de cada uno de los elementos que nosotros vamos a poner en esas obras. También tenemos que analizar eso, para no solo analizar el efecto que hacemos nosotros en sí en la obra, sino de los elementos que nosotros usamos más en la obra. Por ejemplo, que sean más amigables con el ambiente. Mayormente lo que nosotros hacemos para minimizar justamente ese impacto, justamente es tratar en principio de usar elementos que sean en lo posible originarios del sitio o en la zona del sitio, como para minimizar inclusive el tema del transporte, el tema de acciones que nosotros podamos llegar a tener desde zonas muy distantes. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos en lo posible de usar elementos como por ejemplo que pueden llegar a ser, si vamos a hacer una construcción en el interior del país, en una zona donde tenemos montes
de ciertas especies arbóreas que es de fácil crecimiento y que podemos llegar a recuperarlo fácilmente si hacemos extracciones y para hacer construcciones. Y bueno, habría que ver ese tipo de elementos de usar en las construcciones. Entonces también tenemos que buscar ese tipo de política a implementarse dentro de lo que son las obras que nosotros vamos a ir desarrollando. Dice la implementación de medidas y avances tecnológicos para hacer un uso más eficiente de los recursos. Y dice la seguridad e higiene ambiental en el ámbito laboral dentro de la construcción. Esto también es lo que vamos a desarrollar más adelante y que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente cuando hacemos nosotros actividades de ingeniería. No solo tenemos que cuidar a las personas por su seguridad, sino también cuidar al medio en el cual estamos desarrollando la actividad. Contaminación en el medio agua, entonces. Todos sabemos lo que es el agua, en qué condiciones está en condiciones normales de estabilidad. Dice el pH, fundamental dentro de lo que es el pH neutro, dentro de los 6,5 a 8,5, y lo podemos encontrar en los distintos estados. En los distintos estados que podemos llegar a encontrar en medio, de los cuales cuando hablamos del medio agua, no necesariamente tienen que estar en medio líquido, sino también puede estar en estado gaseoso, en estado sólido, donde también debemos cuidarlo. Dice, el agua es un recurso natural indispensable para la vida y constituye una necesidad primordial para la salud, por ello debe considerarse uno de los derechos humanos básicos. Nosotros podemos tener un exceso de agua en estas latitudes, pero en otras zonas en las cuales prácticamente tienen serias dificultades para poder llegar al agua. Y no hablemos de un país como puede llegar a ser un país africano o un país totalmente alejado de las posibilidades de obtener agua, sino analicemos inclusive nuestro país mismos. Tenemos en sitios, en ciertos parajes donde existe no solo seres humanos, sino también medios y que tienen serias dificultades para poder acceder al agua, o al agua y en calidad de agua, porque pueden tener no solo escasez, sino puede haber contaminación, no solo del tipo exógena, como dijimos antes, sino también de tipo endógena. Entonces también tenemos que observar también en nuestro territorio que suceden ese tipo de cosas, que es muy dificultoso para obtener sitios de agua. Dice, el desarrollo económico está supeditado a la disponibilidad del agua. En las sociedades actuales el agua se ha convertido en un bien muy preciado debido a su escasez. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Sin embargo, esta misma facilidad de regeneración y su aparente abundancia hace que sea el vertedero habitual de residuos, y la degradación de las aguas es una problemática antigua, aunque fue en este siglo cuando se ha extendido globalmente. Justamente las enfermedades, muchas de las enfermedades, tienen como medio justamente de las enfermedades el agua, porque si el contaminante ingresa de alguna manera, es muy fácil de eso llegar a la vida en general, a la vida de las personas o de los animales, para que ese contaminante después repercuta en la salud de los mismos. Dice disponibilidad del agua. Bueno, prácticamente la superficie del planeta en su gran mayoría, esto lo saben ya de la primaria, que está cubierto por el agua, y solamente casi el 1% se puede llegar a considerar que
es potable. Si ese porcentaje mínimo que existe en el planeta no lo cuidamos, termina siendo aún más problemática la escasez del agua. Entonces, este 1% no está distribuido en forma uniforme en el planeta, sino está concentrado en algunos lugares que nos permite tener una gran reserva de agua, no solo a nivel de superficie, sino a nivel del subsuelo. Bueno, cantidades de agua, bueno, acá dice que está distribuido, cómo está distribuida la distribución de las aguas y cómo están los porcentajes de agua dulce para el consumo. No lo vamos a leer ahora. El ciclo hidrológico del agua, bueno, en las distintas formas, donde podemos llegar a encontrar agua y que debemos cuidar de ese recurso. El ciclo hidrológico o el ciclo del agua que ustedes habrán visto en la escuela primaria, que también es importante que lo conozcamos porque de alguna manera el contaminante puede estar presente en cualquiera de las ubicaciones que se encuentre esa agua. Cuando el contaminante está en forma gaseosa, cuando es barrido por el agua de lluvia, es barrido el contaminante también y en definitiva va cayendo nuevamente el agua que puede llegar a caer en los cursos naturales de agua, puede caer en el suelo, puede caer en distintos sitios. Limnología sería la ciencia que estudia los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce. Para su estudio diferencia los ambientes acuáticos en dos tipos de ambientes en relación a las características del agua. Ambientes lénticos son cuerpos de aguas cerrados que permanecen en un mismo lugar sin flujo, incluye lagos y lagunas, como por ejemplo, muchos habrán escuchado el lago San Roque, su alta contaminación, contaminación que es de origen antropogénico, por evacuaciones de desechos cloacales, lo que hace una alta concentración de nitratos y que eso es totalmente contraproducente para efectuar actividades recreativas o de consumo de agua, que justamente tiene, en el mismo lugar, tiene justamente extracción de agua para después de tratamiento para consumo. Así que fíjense la problemática que tienen ahí. E inclusive, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi también, por más que tengan planta de tratamiento, muchas veces se han mandado elementos crudos y nocivos a esos lagos, es decir, que traen serios problemas a la vida acuática. Ambientes lóticos, dice, incluyen las masas de agua dulce que se mueven continuamente en una misma dirección, incluyen ríos, arroyos, en cuyo un caso particular de ambiente son los estuarios, donde el agua del río se mezclan con las provenientes del mar, con condiciones particulares de salinidad y corrientes, etc. Dice, otro caso particular, pero de origen antrópico, son los embalses generados por las represas, donde los ambientes lóticos son convertidos de forma artificial en lénticos y su flujo regulado por la acción humana. Bueno, dice el recurso, la escasez del agua se debe fundamentalmente a explosión demográfica, la contaminación y el incremento de la demanda. Esto es sintéticamente lo que podemos llegar a hacer. Por más que tengamos abundante caudal o flujo, lo que sea de este recurso que te decimos de agua, pero no necesariamente es agua
como para consumo, es decir, que ya deja de escasear por tener una gran presencia de contaminantes. Contaminantes en los distintos aspectos de los que ya vimos, contaminantes físico, químico, biológico, lo que pueda llegar a tener. Cuando hablamos de físico, recuerden que puede llegar a haber elementos sólidos como pueden ser gases, material particulado, o algún elemento sólido que pueda llegar a contaminar ese recurso. Contaminación hídrica, entonces cualquier cambio químico, físico, biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que realice el consumo de recurso agua. Acá fíjense que dice dañino en cualquier cosa viva, no estamos hablando del ser humano, cualquier cosa viva. Entonces, fuentes de contaminación, fuentes naturales, dependiendo de los terrenos que atraviese el agua, puede contener componentes de origen natural procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo, como diversos minerales. Aunque pueden ser nocivos para la salud, en general son sustancias que se pueden identificar fácilmente y eliminar. No necesariamente todos los cursos naturales, uno dice, bueno, viene de origen, el agua de manantial, de origen natural y demás, pero pueden arrastrar una serie de minerales que para la vida humana puede llegar a ser altamente nocivo, porque hay una alta concentración quizás de azufre o de otros minerales, o de algunas otras sustancias, como pueden llegar a ser carbonatos de calcio, o algunos minerales, e inclusive ciertas sustancias radiactivas que pueden arrastrar, que son todas de origen natural, y que no necesariamente nosotros, por el hecho de que sean aguas naturales, que salen de ciertas vertientes, son totalmente de consumo, pueden llegar a ser nocivos. Pero no necesariamente sean nocivos porque nosotros lo vayamos a ingerir en forma directa, sino si nosotros hacemos uso para recreación, puede llegar a ser nocivo también. Aguas, fuentes artificiales producidas como consecuencia de las actividades humanas. El desarrollo industrial ha provocado la presencia de ciertos componentes peligrosos para el ambiente, complejos de eliminar. Entonces esa es si nosotros hacemos alguna acción antrópica. Contaminantes del agua pueden clasificarse en los siguientes grupos: microorganismos patógenos, desechos orgánicos, sustancias químicas inorgánicas, nutrientes vegetales inorgánicos, compuestos orgánicos, sedimentos materiales suspendidos, sustancias radiactivas, contaminación térmica. Muchos de ellos ya estamos hablando entonces, cuando hablamos de cómo lo podemos clasificar, y bueno, podríamos llegar a clasificarlo de esta manera, en las distintas formas que podemos llegar a tener. Inclusive a veces puede estar combinado, puede tener más de una de estos elementos que tenemos, el contaminante puede estar presente. Entonces, cuando hablamos de microorganismos patógenos, como por ejemplo bacterias, virus, protozoos u otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, el tifus, la gastroenteritis, diversas hepatitis, bueno, todo lo que menciona acá. Dice, en los países en vía de desarrollo, las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte, sobre todo en niños o aquellos personas de alto riesgo, porque ya tiene una patología preexistente, como por ejemplo los que están afectados por el virus que está en circulación actual, ¿no? A nivel planetario. Entonces, si a esto, en estos casos, podríamos llegar a tener un paralelismo en estos casos. Entonces dice, microorganismos que llegan al agua a través de las heces y otros restos orgánicos de personas infectadas,
Un buen índice para medir la salubridad de las aguas en lo que se refiere a estos microorganismos es el número de bacterias coliformes presente en el agua. Por eso cuando nosotros hacemos extracciones de agua de pozo, tenemos que previamente analizar cómo están las condiciones de salubridad de esas aguas, no necesariamente por el hecho de extraerla con las distintas metodologías, con filtros y demás, no necesariamente esas aguas pueden llegar a ser potables. Puede haber una fuente de contaminación relativamente cercana por pozo séptico, como dijimos antes, o por una pluma de contaminación que pueda venir de alguna contaminación industrial o de alguna contaminación que puede llegar a ser de algún curso de agua de algún río contaminado, como puede ser, si tenemos cerca el río Matanza, el río Reconquista, etcétera, que pueden llegar a contaminar los cursos subterráneos y que eso nos impidan a obtener extracción de agua de pozo. Desechos orgánicos, conjunto de residuos orgánicos producidos por los humanos, como por ejemplo el ganado, etcétera, incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas en procesos con consumos de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentra en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno y con ello la vida. Es decir, esto es fundamental cuando entra en estado de putrefacción. Los índices para medir la contaminación por desechos orgánicos son oxígeno disuelto en el agua, es lo que se mide, demanda biológica de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos para degradar la materia orgánica en el agua. El DBO, ¿no? O el DBQ, o el DQO, que se mide la cantidad de susceptible de ser oxidada por medios químicos, y es también lo que se mide para saber en qué grado de contaminación pueda llegar a tener esas aguas. Bueno, procesos de autodepuración de las materias orgánicas. Bueno, acá vemos las distintas formas que, según los vertidos que pueda llegar a tener y según el grado de contaminación que podemos llegar a tener y qué tipo de elementos podemos llegar a encontrar. Vamos a ir pasando rápido las cosas porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sustancias químicas inorgánicas, dice, incluye ácidos, sales y metales. Si están en cantidades altas, pueden causar graves daños, disminuir los rendimientos agrícolas o corroer equipos. Bueno, podemos llegar a tener distintos elementos de alta contaminación y que son difíciles de eliminar, especialmente todo aquello que tenga que ver con elementos como los metales pesados. Bueno, nutrientes vegetales inorgánicos, dice, la eutrofización es el enriquecimiento excesivo del agua de determinados nutrientes, en especial fósforo y nitrógeno. Especialmente esto es lo que hablábamos cuando hablamos de los excesos de uso de fertilizantes. En definitiva, después con el lavado de agua de lluvia, del riego y demás, esos van a los cursos naturales de agua y terminan existiendo un exceso de esos elementos, de esos nutrientes que componen esos fertilizantes. Entonces, ¿qué tienen mayormente para darle avidez a las plantas? Tiene un exceso obviamente, de fósforo y nitrógeno, que es lo que necesitan para su desarrollo. Entonces, lo que hace es el exceso después, la presencia cuando son arrastrados por las aguas, como dijimos antes,
van a parar los cursos de agua y terminan, como dice acá, un crecimiento excesivo de las algas. ¿Qué hacen las algas? Acá dice, esto genera que los rayos solares no alcancen el fondo de los cuerpos de agua, lagos y lagunas, impidiendo el crecimiento de plantas que oxigenen el fondo, provocando condiciones de ausencia de oxígeno. Se agota el oxígeno inclusive, no solo que no permiten el ingreso de los rayos solares, sino agotan el oxígeno existente y terminan pudriéndose todo lo que existe en el sitio. Entonces ven después que hay zonas que puede haber un exceso de malos olores, justamente por carencia de oxígeno y que entra en putrefacción todo lo que existe ahí. Nutrientes vegetales inorgánicos, bueno, lo que estábamos hablando recién. Bueno, vamos a ir pasando rápido las cosas porque si no, no llegamos. En un ratito hacemos un parate. Compuestos orgánicos, muchas moléculas orgánicas, petróleo, gasolinas, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etcétera, acaban en el agua y permaneciendo largos periodos de tiempo. Al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructura molecular compleja, difíciles de degradar por los microorganismos. Sedimentos y materiales suspendidos, dice, muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales en suspensión, son, en términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos y los sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen los canales de ríos y puertos. Entonces, bueno, acá vemos algunos. Sustancias radiactivas también son fuentes de contaminación que afectan a la salud. Entonces, dice, efectos en la salud. El agua es un recurso insustituible para el ser humano. La Organización Mundial de la Salud indicó que el agua potable es la principal herramienta para la prevención de enfermedades, incluso por sobre las vacunas. Los mecanismos de transmisión de las enfermedades relacionadas con el agua pueden ser por ingestión de agua contaminada o por contacto directo. Es decir, si nosotros tocamos un agua contaminada, también, ¿por qué? Porque la piel no es impermeable. La piel es porosa, ingresa por los capilares, ingresan por los poros que tenemos. Entonces, de alguna manera, eso va a afectar al cuerpo cuando termina metabolizándose. Bueno, en forma indirecta, a través de alimentos contaminados, a través de los insectos. Y bueno, acá, enfermedades de origen hídrico, que nosotros no vamos a ir diciendo, intrusión salina. Cuando dice intrusión salina, es el proceso por el cual los acuíferos costeros están conectados con el agua del mar. Esto supone que el agua salada fluye hacia el subsuelo continental, mezclándose con las reservas de agua natural. Entonces esto puede llegar a ser en zona costera, por intrusión salina, e inclusive nosotros si vamos a una profundidad que puede llegar a ser alrededor de 140 o 200 metros, vamos a encontrar, inclusive sin estar cerca del mar, nosotros vamos a encontrar agua salada en el acuífero que está más o menos a esa profundidad. Bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un